días, Jorge. Buenos días, gracias, presidente. Gracias por estar aquí. Tiene 5 minutos de exposición libre. Terminados los 5 minutos, entonces pasamos a la tanda de preguntas, que queremos sean respondidas en la mayor síntesis posible que pueda hacer, pero con mucha flexibilidad. ¿Cómo no? Así que queden uso de la palabra. Muchas gracias, presidente. Buenos días a usted y a los consejeros de este honorable Consejo Nacional de la Magistratura. Soy Ernesto Jorge Zuncar Morales y me presento ante ustedes con mi historia, que es lo único que tengo. Mi historia tiene varias partes. Soy hijo del doctor Zuncar Méndez y la señora Aura Morales Zuncar, santiaguera, mocana. De ellos aprendí la educación básica, la doméstica, la que se fundamenta en principios y en valores, en ética y moralidad. De ellos aprendí también, como dice el refrán popular, a arroparme hasta donde la sábana me da. Y así he vivido mi vida. En el aspecto educativo, luego de terminar el bachillerato, me gradué de licenciado en Derecho en el 1976. Voy a tener ahora 41 años de abogado. Tengo una maestría en Ciencias Políticas y Administración Pública que terminé en el 1985. Y recientemente, en el 2013, terminé la primera versión de la maestría en Estudios Políticos y Electorales realizada no solamente en el país, sino en América Latina, bajo el sistema dual con la Universidad de Granada de España y la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra. Con toda la modestia debo decirle, como constan los expedientes, que en esa primera versión fui reconocido por las mejores calificaciones de los 50 que participamos en ella. Ya me tocó ser profesor en la segunda versión, que terminó el año pasado. Ahí la República Dominicana tiene un logro exclusivo hasta este momento. En mi vida pública, que comenzó en el deporte, en los años 70, siempre fue en un deporte de equipo. Y eso me ha seguido toda mi vida, el trabajar en equipo, tener la mentalidad, la inteligencia, la capacidad, la tolerancia, el equilibrio para poder trabajar en equipo. En el aspecto de servicio público, estuve en la Junta Electoral del Distrito Nacional para el 2008, en esas elecciones presidenciales. Digamos, en una primera etapa, ya desde el punto de vista contencioso y administrativo de esa época de la Junta del Distrito. Actualmente soy juez suplente del Tribunal Superior Electoral y de esa posición he participado en las elecciones del 2012 y el 2016. O sea que es una experiencia práctica en ambos aspectos. En el primero, bajo la ley anterior, en el aspecto normativo y el aspecto contencioso, y en el segundo, en el aspecto contencioso. Fui también miembro de la Cámara de Cuentas del 2008 al 2010 por 2 años, lo que amplió mi visión sobre el Estado dominicano y sobre sus instituciones. Es decir, que en el sector público me siento con la formación y con la capacidad para presentarme ante ustedes buscando servir de nuevo a mi país. En el sector privado, 40 años de ejercicio combinado con funciones en empresas importantes del país, combinado con el periodismo, con la comunicación y combinado con un servicio social importante a través de la entidad internacional JACES International, en la cual después de ser miembro en el país con una carrera dilatada, llegué a ocupar la presidencia mundial en 1990, luego de 5 años en la directiva internacional. Eso me llevó a visitar cerca de un centenar de países y a participar en una serie de foros internacionales y conocer una serie de personalidades que sin duda alguna incrementan el comportamiento, la cultura y la sabiduría.
Tengo 63 años que cumpliré, si Dios quiere, el 26 de agosto del próximo mes. Me siento con la capacidad intelectual, con la capacidad física para seguir prestando mis servicios a la República Dominicana. No me siento ni viejo ni joven, me siento justo en el punto medio, con la energía suficiente para hacer el trabajo. El año pasado, como juez suplente, me tocó participar en los procesos que nadie esperaba, los recursos preelectorales, con motivo de las diferencias entre compañeros de partido, de todos los partidos, que fueron a buscar la tutela de sus derechos en el Tribunal Superior Electoral. Jornadas, como ustedes recordarán, hasta las 12 de la noche y hasta más, para fallar los amparos como manda la ley en el mismo día. Tenemos ese entrenamiento y hemos estado habituados a eso. Así es que, previendo lo que vendrá en el 2020, con ese poco espacio para dos elecciones separadas que habrá, para recursos previos a una, recursos posteriores a la primera, la municipal, casi concomitante con recursos previos a la congresual y luego determinada la congresual y presidencial, creo que estamos preparados también para ello. Y creo que el tribunal también, en un nuevo enfoque, debe prepararse con esa experiencia adquirida el año pasado para lo que pudiera venir en el 2020. Soy asiduo escritor de artículos en diferentes medios, participo en un programa de comunicación analizando los temas electorales, jurídicos, políticos, y creo que estamos al día y preparados, como decía antes, para enfrentar este nuevo reto de ser titular del Tribunal Superior Electoral. Ya estuve aquí ante el Consejo en una ocasión. En esa ocasión me tocó una medalla de plata al ser electo suplente. Más que una frustración, fue un espacio para aprender más, para tener más experiencia, para prepararme mejor, para seguir estudiando. Y creo que ahora es una aspiración natural, en una especie de carrera judicial electoral, haber pasado por la Junta del Distrito, ser juez suplente y optar por ser juez titular. Así es que con esa historia me presento ante ustedes, confiado en Dios, agradeciendo a las personas que me sirvieron de referencia, el licenciado Percio Maldonado, el licenciado Gustavo Viaggi, el licenciado Roberto Risic, a la entidad de Finjus, ADEPE, Fundesac, la licenciada Vilma Narvaje, que públicamente y con documentos escritos respaldan mi candidatura, y a todos los amigos y cientos de personas que a veces conozco, a veces no, que en las redes sociales también me apoyan, porque sé que han dado un seguimiento a las redes sociales. Así es que estoy aquí dispuesto a responder las preguntas que ustedes tengan a bien hacerme. Muchas gracias. Comencemos por este lado. Josefa, ¿quiere hacer preguntas? Sí. Buenos días. Buenos días, juez suplente del Tribunal Superior Electoral, señor Juan Ernesto Zuncar. Ernesto Jorge Zuncar Morales. Nosotros hemos hecho aquí esta pregunta más o menos como en 2 ocasiones, y es sobre cuáles son las competencias del Tribunal Superior Electoral en cuanto al abordaje y tratamiento de los casos disciplinarios, a sabiendas de que en el artículo 13 la ley lo prohíbe. ¿Qué opinión tiene usted al respecto? Gracias, señora diputada. Es una pregunta que ha sido recurrente y que ha tenido ya varias respuestas. Sí. Me gustaría saber la suya. Le voy a decir la mía. Claro. Obviamente, en un criterio objetivo, la ley taxativamente prohíbe que los casos de disciplina interna en los partidos sean conocidos por el TSE, salvo cuando se trate o se alegue alguna violación al debido proceso. Eso quiere decir cuando en algún partido alguna persona sea sancionada sin haber sido juzgada en su presencia, sin haberle dado la oportunidad de defenderse. Es un derecho constitucional de ser escuchado antes de ser juzgados. En esos casos, el tribunal ha participado y ha tomado decisiones y ha ordenado que los juicios se celebren también a lo interno de los partidos. También
en el caso de que se trate de candidaturas a elección popular. ¿Usted podría citar dónde habla de la excepción? Está en la ley. Ahora mismo no tengo los documentos como Okay. tienen ustedes, pero Sí. nada más hay que buscar una y se lo puedo señalar. Okay. La excepción está prevista. Bien. ¿Podría usted identificar en esa experiencia que ha tenido usted como miembro suplente del Tribunal Superior Electoral las debilidades generales que ha tenido el funcionamiento de ese importante tribunal garantista de derechos electorales para los dominicanos y dominicanas y hasta para la aplicación de esa justicia electoral de que tantas personas involucradas en el derecho de elegir y ser elegido han estado demandando que la misma sea objetiva y que sea imparcial e impoluta? Debo decirle primero que los jueces suplentes, los 5, hemos participado en diferentes cantidades de procesos, pero solamente cuando somos convocados. Los jueces suplentes no tenemos una interacción diaria con el tribunal. De hecho, no tenemos espacio físico en el tribunal, o sea que no hacemos vida en el tribunal. Solamente vamos el día que nos convocan para conocer de alguna audiencia, para conocer de algún caso. En los casos que me ha tocado a mí trabajar, que como les decía, me tocaron muchos de los recursos preelectorales de mayo pasado, por el hecho de que mi titular estaba cumpliendo compromisos fuera del país. En esos casos, donde muchos miembros de partido fueron a buscar la tutela de sus derechos porque a lo interno habían ganado las primarias o habían sido seleccionados o había un método de encuesta o eran jóvenes y alegaban que tenían que ser en el 4º lugar de las candidaturas a regidores o eran damas que reclamaban su espacio por la cuota femenina. En los casos que me tocó participar, yo lo que puedo asegurarles es que las sentencias que fueron emitidas fueron todas emitidas conforme a derecho. Fueron todas emitidas en base a los principios electorales, en base a las leyes y reglamentos que rigen el sistema electoral en la República Dominicana. De acuerdo a lo planteado, usted no se siente aludido ni compromisario de esas sentencias que han estado cuestionadas altamente por gran parte de la sociedad dominicana, donde se ha hablado de imparcialidad en la emisión de las mismas. ¿Creen usted que todas esas sentencias han estado ligadas a un debido proceso, ese proceso esperado por la población cuando demandamos justicia, sobre todo en oportunidades en las cuales los partidos políticos, a los cuales nosotros debemos de garantizarle la democracia interna de los mismos y respetar sus derechos para el funcionamiento, también hasta para la democracia partidaria? ¿Usted no se siente compromisario a aquellas acusaciones que ha habido hacia el Tribunal Superior Electoral, donde se hacen objeciones no solamente a los titulares, sino también a los suplentes? En mi caso particular, yo recibí del Consejo de la Magistratura un documento de objeción por el bloque de partidos, en el cual había un listado de 12 partidos, pero habían 5 espacios sin firma en ese documento. En ese documento se habla de una lista de sentencias, 30 sentencias específicamente, que sirven de base a ese documento para alegar eso que usted dice de la parcialidad. De esas 30 sentencias, y en mi respuesta está en el expediente, yo solamente me tocó participar en una de ellas. Eso no quiere decir que yo sea un crítico de las otras. Yo le estoy diciendo la que yo participé, que es por la cual yo puedo hablar. En términos generales, puedo decirle que el Tribunal Superior Electoral, lo que yo he podido ver, se ha manejado acorde con los principios electorales, acorde con el derecho electoral. Bien, para ilustrar la sala, debo decir que las sentencias, las objeciones emanadas de partidos políticos de oposición y las firmas faltantes se debieron al asunto de la prisa en
en entregar y todo eso, y que han dado aquiescencia de que sus firmas realmente, aunque no estén plasmadas ahí, por lo que anteriormente he dicho, realmente ellos están convencidos de que era necesario hacer las objeciones del lugar. Terminó, diputada. Muchas gracias, presidente. Lucía, presidenta de la Cámara. Sí, buenos días, magistrado juez Zuncar. Buenos días. Usted como juez, ¿qué presume al momento de disponer una medida cautelar en materia electoral? De presumir no presumo nada. Me baso en las evidencias, me baso en las pruebas que se presenten por escrito, me baso en las exposiciones que hacen los abogados de las partes o a veces las partes por sí mismos. Como usted conoce, en el Tribunal Superior Electoral no hace falta el Ministerio de Abogados. Cualquier persona, cualquier ciudadano puede ir y defenderse personalmente. De hecho, lo hubo. En esos procesos, digamos, de discusión interna de candidaturas de partidos previo a las elecciones, hubo muchos casos en que los afectados iban personalmente a defenderse. Y en su lenguaje y en su entendimiento y en su razonamiento hicieron muy buenas defensas. Entonces, un juez no puede presumir nada, ni puede ir prejuiciado. Tiene que ir a trabajar con las evidencias y con los argumentos que las partes presentan. Mi padre siempre decía, y tenía muchos letreritos, ¿no?, en su forma de ejercer el derecho, que el presidente Mariano Germán conoció muy bien. Tenía muchas frases que decía: los pleitos son de las partes, no son de los abogados. Si yo asimilo eso a mi función de juez, los pleitos son de las partes, no son de los jueces. Gracias. Muy bien. Senador Baliza, ¿quiere? Sí. Brevemente, señor Zuncar, buenos días. Buen día, señor. O buenas tardes, no sé qué hora es. Buen día aún. Bien. Usted, en su rol como juez suplente del Tribunal Superior Electoral, ¿ha tenido a bien dirimir algún conflicto vinculado a casos disciplinarios de algún partido en específico? No, no recuerdo haber tenido ninguno. ¿No recuerda haber participado de ningún caso de conflicto? Yo recuerdo, ya comenté hace un rato, que de esas 30 sentencias que el bloque opositor lista, a mí me tocó uno que fue un recurso de amparo de una acción constitucional. Solamente me tocó ese, ¿no?, de un señor llamado Giovanni, que fue lo que pude rápidamente investigar, porque al ver tantas sentencias, mi mente me decía, yo no participé de muchos de esos casos. Al comprobarlo, pude demostrar, y está ahí la certificación, de que fue solamente un caso. Bueno. De las 30 que están listadas, si se refiere a ese. Bien, sé que a veces la memoria puede jugar en contra de los dos, pero usted ha dicho o ha expresado aquí en diversas oportunidades que en relación al rol del Tribunal Superior Electoral en el detrimento de las sanciones disciplinarias o de los casos disciplinarios del partido, hay excepciones en el que el tribunal pudiera recogerse. Yo voy a leer aquí el párrafo 2 del artículo 13 sobre las atribuciones del Tribunal Superior Electoral, que es la excepción a la atribución que tiene de conocer los conflictos internos de los partidos, el Tribunal Superior Electoral, y dice: para los fines del numeral 2 del presente artículo, no se consideran conflictos internos las sanciones disciplinarias que los organismos de los partidos tomen contra cualquier dirigente o militante, si en ello no estuviera envuelto en discusiones de candidaturas a cargos electivos. ¿En qué excepción, en dónde recoge la ley la excepción de otros momentos en el que, dirimiendo conflictos disciplinarios, el Tribunal Superior Electoral tiene atribuciones para poder involucrarse en ellas? En los aspectos constitucionales, cuando se trata y se toca y alguien alega la violación de un derecho fundamental como es el derecho de defensa. Si un militante de un partido político es expulsado de ese partido y él alega que no fue citado, que no fue invitado, que con él no se conversó, que no tuvo la oportunidad de defenderse de los alegatos en que se sustenta la expulsión, y hace un recurso de amparo, amparar, buscando tutelar su derecho de que no pudo defenderse, el tribunal tiene que darle la oportunidad de que su caso sea por lo menos escuchado, no por el tribunal, sino por el partido que lo expulsa. No, es evidente lo que hace el tribunal, perdón, senador, sí, es decirle al partido: usted tiene que darle la oportunidad de que ese señor se defienda. Si después considera que una vez defendido los méritos están ahí para expulsarlo,
es una decisión interna del partido. Evidentemente que en un caso en donde a una persona se le vulnere un derecho constitucional, como el que usted refiere, siempre tendrá la oportunidad de ir a reclamar su derecho ante un tribunal. Lo que yo no encuentro en la ley orgánica del Tribunal Superior Electoral, cómo tiene el tribunal que usted pertenece esa atribución. No, esa es mi preocupación. Quizás me equivoque, no soy experto en la materia, pero no la encuentro. El proceso electoral, senador, está regido por la ley 137 del Tribunal Constitucional y de los procedimientos constitucionales. Y ahí se establece la tutela de los derechos fundamentales. No está taxativamente en la ley 2911, que usted ha leído muy bien, pero el tribunal no puede simplemente limitarse a la ley 2911, tiene que regirse por los principios generales del derecho. Y en base a eso está la excepción que le he manifestado cuando una persona alega que no tuvo la oportunidad de ejercer el sagrado derecho a la defensa. Terminó. ¿Alguien? Ya. ¿Alguien de aquí quiere hacer alguna pregunta? Ninguno. Bueno, pues, licenciado Zuncal, muchas gracias. Gracias por sus explicaciones y por venir. Pase buen día y... Gracias, tengan buen día ustedes también. Mucha suerte. Gracias.